Buenos días, esto es Noti Literal, información comentada. Mire, hoy en la mañana se dieron a conocer cosas importantes. Cada vez unas noticias rebasan a las otras, pero yo creo que ni el propio presidente de la República pues había comprendido la magnitud de este problema de la corrupción. Él es uno de los principales denunciadores de este estado de cosas que hay en el país. Sin embargo, yo creo que al estar ahí ya en la presidencia y hacer las revisiones necesarias, pues fue más allá la sorpresa que lo que él mismo imaginaba. En la mañana estuvo el director general de Pemex en la conferencia mañanera del presidente y dio a conocer cosas tan trascendentales como que las plantas que producen la energía y el proceso para obtener los derivados del petróleo, pues una planta se compone de muchas áreas. Muchas de esas áreas no son propiedad de Pemex. Muchas de esas áreas son de particulares que en su momento fueron vendidas por los corruptos que administraban Pemex y con anuencia desde luego del presidente de la República de en ese entonces, porque se les pagan cantidades superiores, muy superiores al costo de que las compraron. Se les van a terminar de pagar y van a seguir siendo propiedad de esas personas, pese a que están dentro del organigrama de Pemex. Todas las plantas chatarras, unas que vendieron, otras que abandonaron. ¿Por qué? Porque el propósito de estas apátridas era precisamente depender del extranjero en la compra de la gasolina. Es decir, actualmente se compra el 70% de la gasolina que consumimos en el país. Hace 2 años se compraba el 80%. Cuando un país depende del extranjero para su uso interno, pues está sujeto a que le vendan las cosas a como quieran los que se las venden. Cuando un país deja de ser productor de sus alimentos, tiene que comprar todo el extranjero sujetos al vaivén, no solo internacional, sino a los altos costos voraces de los productores. Luego entonces esa era la idea de los anteriores gobernantes, de que Pemex no tuviera para producir sus propias gasolinas, sus propios energéticos, y dependiera del extranjero. ¿Por qué? Porque los intereses extranjeros son muy fuertes y corrompen, aunque muchos de los anteriores gobiernos no necesitaban que los corrompieran, ya estaban corrompidos. Ellos mismos proponen ese tipo de corrupción. Pero hay empresas como Iberdrola, la empresa española, como Overdrecht, la empresa brasileña, que se dedicaron a corromper a muchos países. Hay antecedentes de presidentes que fueron a la cárcel, de presidentes de Centro y Sudamérica, que fueron a la cárcel por esa corrupción, pero aquí en México nunca se manifestó eso. Es el país de los más corruptos en el mundo desde antes de este nuevo gobierno. Ocupaban los lugares más importantes en los rankings internacionales de corrupción. Y a lo mejor no la medían bien, porque si no, hubiéramos estado casi, yo creo que en los primeros lugares de corrupción. Entonces esto es gravísimo, que en cada cosa que se van encontrando en el país se tope con este problema de la corrupción. Es muy escandaloso. Con razón al país no lo dejaban progresar. Con razón hay tanta desigualdad económica entre
más de medio país de pobres y otros en clase media baja, clase media y clase media alta. Y los de arriba de la pirámide social, pues son muy poquitos los billonarios y poderosos en este país. En fin, todo eso se ha estado, no deja de sorprender después de más de 2 años de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. No deja de sorprender cada vez lo que van sacando. Donde menos esperes, cualquier piedrita que muevas, de ahí sale corrupción, historias, contratos. Al grado tal que el presidente dijo en la mañana que ha hecho arreglos, como el caso del señor Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que devolviera los $200 millones de una planta chatarra que él había vendido al gobierno a un precio elevado, a un precio que no era el justo. Y llegó al arreglo de regresarle al gobierno esa cantidad porque sabía que era mal habido. Por eso el gobierno está haciendo ese tipo de arreglos. Por eso en las cárceles, por ejemplo, pues no cancelan los contratos en las cárceles privadas, que cobran 3,500 pesos por reo, aunque no existan los reos en la capacidad que tiene ese penal. Si la capacidad es de 500, de 300 reos, y si hay 50 o hay 70 o 100, pagan lo mismo. El gobierno paga como si estuviera lleno. Todos esos contratos así están hechos de origen. Contratos leoninos, así se les denomina cuando son tan canteados para un lado favorecido. ¿Y por qué el gobierno dejaba que esos contratos se hicieran así? Porque ellos vendían esos contratos, eran parte de la corrupción. ¿Y sabe qué? Ahora nos explicamos cómo, a ver si no está por ahí el logo de Radio Fórmula. Ahora nos explicamos por qué este grupo Radio Fórmula, bueno, pues casi todos los medios de comunicación están en contra del actual gobierno, con excepciones raras, de periodistas que muy pocos hay en el país. La gran mayoría son empresas periodísticas, no son periodistas. Los periodistas son los que trabajan y que no les permiten decir lo que investigan y lo que ellos quieren. Están sujetos a la línea de los dueños de medios de comunicación. Bueno, el dueño del grupo Radio Fórmula es el señor Rogelio Azcárraga, que ahora ya su hijo está encargándose de eso. Pero hoy en la mañana se dio a conocer que un contrato de uno de esos penales que le deja a los Azcárraga 2,000 millones de pesos al año de utilidades o de rentas es de ellos. Esos contratos se los dieron gobiernos anteriores. Por eso están en contra del actual gobierno, porque está pidiendo el actual gobierno no cancelarles el contrato, sino que le bajen el 15%. No pide mucho el gobierno, le bajen el 15% para ahorrarnos algo, porque hay muchas necesidades en el país. Pues aquí esta gente se niega y presenta resistencias a través, pues, de sus empleados, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, todos esos que conducen programas en Radio Fórmula, tienen una línea de los dueños de Radio Fórmula. Pero yo había entendido que estaban molestos por el hecho de que, pues, ya no reciben la misma publicidad, se la rebajaron al 50%, ya los conductores de programas ya no reciben el chayote que les daban de dinero sin factura y sin nada, que era nada más para no hablar mal del gobierno. Y de los que más recibían era Joaquín López Dóriga. La revista Proceso llegó a publicar los cheques que se le daban. Y todos esos que se sienten vacas sagradas del periodismo, muy importantes, con mucha influencia, esa misma influencia que la gente les dio en su momento, se las está quitando, porque está viendo cómo mienten, tergiversan, cambian las cosas, dicen verdades a medias, etcétera, etcétera. Malinforman. ¿Por qué? Pues por los intereses que ellos tienen, que defiendan, que no quieren
que quieren tener más bien los privilegios anteriores, pero ya no es posible eso con el cambio que se está dando. Por eso están en contra. Y el periódico El Universal de México también recibió préstamos de Nacional Financiera de miles de millones de pesos. ¿Por qué los empresarios se metieron a ser periodistas? Se metieron a ser periodistas porque ellos vieron que los medios de comunicación eran temidos por el gobierno. Se les denominaba el cuarto poder. Fíjese por qué. Porque hay 3 poderes en el país: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues la prensa era el cuarto poder y quiere seguir siéndolo. Entonces los empresarios, como tienen relación con gobierno, desde pagar impuestos hasta permisos, hasta una serie de trámites, pues ¿qué hicieron? Comprarse un medio de comunicación, crear un medio de comunicación como Ricardo Salinas Pliego, que ha cometido infinidad de fraudes y de problemas, y bueno, a la gente Electra, la gente sabe quién es y cuánto cobran, y si te atrasas, de qué manera te tratan, todo eso. Salinas Pliego es el dueño de TV Azteca y de Electra también, y de otras empresas, también de Total Play. Entonces ellos usan un medio de comunicación para poder asustar a los gobiernos corruptos, porque fíjese usted, nada más se asustan los gobiernos corruptos, los que tienen cola que les pisen, los que cometieron fraudes, los que han robado, los que se han metido en todo eso, en esa corrupción. Le tienen miedo a los medios de comunicación de que los exhiban, de que saquen los documentos, la información. Entonces esos empresarios se metieron a periodistas o a dueños de medios de comunicación para conseguir exenciones de impuestos con el gobierno, para que los trámites se los hicieran muy fácil, para que no se metieran con sus empresas, porque si te metes, aquí tengo mi televisor o mi periódico y no te la vas a acabar. Entonces, ese es el secreto de todos esos poderosos de grandes empresas y de medios de comunicación, que precisamente por eso adoptaron eso. Yo siempre he comentado que en un vuelo de La Habana a México me encontré al maestro José Saramago, y fue el primero que hace como 15 años o algo así o más me dijo: en México no existen periodistas, existen empresas periodísticas. Y cuánta razón tenía. Eso es la verdad. Y los pocos periodistas que hay se van a las redes sociales. Y recuerdo también cómo en CNN, cuando un periodista estaba cubriendo en un frente de guerra, toda la información que le mandaba CNN se la censuraban. ¿Qué hizo este periodista? En aquel entonces no existían las redes sociales. ¿Qué hizo? Abrió un blog, un sitio en internet, y ahí empezó a meter toda la información que le censuraban en su empresa CNN, empresa periodística. ¿Y sabe el fenómeno que ocurrió? Que este comunicador tuvo más seguidores que el propio CNN, lo rebasó en seguidores. ¿Qué busca la gente? Busca la verdad en la información. Pero ¿qué pasa ahorita en México? Pues estas personas han polarizado el país. Estos dueños de medios de comunicación y poderosos empresarios han polarizado el país, o sea, lo han dividido en 2 partes. Bueno, no en 2 partes exactamente, porque más del 60% en el país apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay mucha gente indecisa, mucha gente que no tiene información, mucha gente que no entiende la forma en que el gobierno se maneja y la forma en que los políticos se manejan y los engañan. Por eso existe, sobre todo en la región acá norte, mucha gente que está en contra del gobierno, aunque no sepa por qué. En contra del actual gobierno. Además son inercias, porque ha habido un deporte nacional de siempre estar en contra de los gobernantes.
que con razón estaban en contra hace tiempo por la corrupción y las raterías que siempre han cometido. La gente siempre ha sabido que los políticos son corruptos y que son rateros, y que por eso la gente dice: yo no quiero saber nada de política. Pero eso pasaba antes. Ahora que hay un nuevo gobierno diferente para combatir la corrupción, la gente se quedó con esa inercia de seguir en contra del gobierno por estar en contra nada más. Yo creo que alguien le tiene que decir que las cosas han cambiado, que ahora hay un gobierno que lucha contra la corrupción y que está metiendo a la cárcel a los corruptos, y que faltarían cárceles, como dijo el presidente, para meter a tantos corruptos de todos los tiempos. Y por eso también en este año va a haber una votación para si quieren que se enjuicie a los presidentes, a los expresidentes. Todo eso la gente lo tiene que revisar, entender, y entender sobre todo que si usted no es empresario, si no es un rico poderoso, millonario, una persona que antes tenía muchos privilegios con los anteriores gobiernos, no tiene por qué estar en contra de este nuevo gobierno que lucha contra la corrupción y que trabaja como el presidente 16 horas. Desde la mañana que tiene la reunión de seguridad a las 6 de la mañana hasta la noche que termina de visitar municipios, gente, todo el trabajo que se tiene en la presidencia. Es una persona que ya tiene su edad, pero fíjese cómo permanece parado en las mañaneras. Hable quien esté hablando, ahí está. Nunca se sienta. Ya quisiera que una persona de la edad del presidente hiciera eso y levantarse así y trabajara de esa manera 16 horas. ¿Para qué lo hace? Porque es un patriota verdadero, no es antipatria como los anteriores gobernantes. Pero necesita la comprensión y el apoyo de la gente para poder cambiar este país. Si no lo puede cambiar, sería porque la gente no entiende lo que debe de hacer para cambiarlo. En fin, vamos al final de esto. Bueno, pues decíamos que Pemex es un queso gruyère lleno de ratas. Ya lo describimos por qué, cómo dejaron todo eso. Y el país también es algo parecido. Estaba viendo el periódico El Norte hoy en la mañana electrónicamente, y vemos que dice que, entre otras palabras, ¿por qué tanto problema con las tarjetas de Adrián? El periódico El Norte apoya al señor Adrián de la Garza, que muchos han ofrecido tarjetas, y por qué nada más a él se le está investigando por la Fiscalía General de la República. Es que es muy simple. Los del periódico El Norte o están así medios, ¿cómo decirles para no ofender tanto? Pero bueno, yo no pienso que no sepan o no entiendan eso. Lo que pasa es que es parte de la estrategia confundir a la gente. Dicen que ya anteriormente se han usado esas tarjetas y ponen de ejemplo a Clara Luz, que en uno de sus ofrecimientos de campaña, promesas de campaña, dice que de llegar a la gubernatura buscará crear tarjetas para las personas que tengan emprendedoras de negocios y eso. Y hay muchos que han comentado eso, de llegar hago esto. Pero es muy diferente a lo que decía Adrián de la Garza, de que sus enviados iban a visitar, o no sé si todavía sigan visitando a la gente, hacían reuniones, como nos ha dicho gente que han hecho en su colonia, reuniones para decirles: aquí está el tarjetón, es para darte una tarjeta de 1,500 pesos bimestrales si llego a la gubernatura, pero por lo pronto aquí en la parte de abajo, que es una área desprendible, me pones tus datos, tu nombre, y que hay quien dice que en observaciones ponían el número de la tarjeta de lector. Entonces es una forma de estar coaccionando a la gente, presionándola para que vote por esa persona, porque si gana, tiene esos 1,500 pesos, que para mucha gente podrían ser de gran utilidad
pues según las condiciones de pobreza en que viva. Entonces prácticamente te compran tu voto desde antes para poder obtener eso. Y todavía falta que si acaso la gente votaría por él, si le dieran esa tarjeta a esas personas. Porque ya hubo un caso con Enrique Peña Nieto que hizo lo mismo, que dio tarjetas de Soriana, que decía que tenían 1,500 pesos para comprar en Soriana, comprando el voto también anticipado, pero nunca se hizo nada porque anteriormente no estaba elevado a categoría de delito grave, un delito electoral, sin goce de fianza. Y ni siquiera iban a aplicárselo al candidato, pues que se perfilaba con toda esa corrupción y mucho dinero que usó para ganar las elecciones fraudulentamente. Entonces no pasó nada, pero ahora el delito ya está elevado a categoría de delito electoral sin goce de fianza, delito grave. Y Adrián de la Garza lo sabe, porque fue procurador, él conoce muy bien eso. Pero aún así se atrevieron a hacer, les ganó más la maña a los priistas de seguir haciendo lo que hacían antes, sin tenerle ningún miedo, ningún temor a la nueva ley, que ahora ya Adrián está viendo cómo se está usando en su contra en esa investigación en la Fiscalía General de la República. Hace falta que la Fiscalía actuara así para hacerlos que se cumpla con esa ley. Todos los priistas que nos hemos dado cuenta han sido lo mismo que antes, exactamente lo mismo de cuando eran priistas, dando dinero para los acarreados, regalando cosas, haciendo reuniones, valiéndoles todos los protocolos de salud, todo eso, como el 10 de mayo que hizo el candidato de aquí de Juárez a la alcaldía, que también es del PRI, hermano del actual presidente del PRI de Nuevo León. Siguen haciendo lo mismo. Piensan que en el Estado no les va a llegar eso porque ellos se sienten dueños ya del Estado, con Adrián de la Garza y con su hermano y eso. Piensan que son dueños de Nuevo León, pero que se olvidan que esa ley es federal y esa ley los va a alcanzar como está alcanzando a Adrián de la Garza. En fin, eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, finalmente se dijo mucho lo de Mexicanos contra la Corrupción, que se comprobó que está recibiendo dinero a través de la embajada norteamericana y que hubo una nota diplomática de queja que envió el gobierno mexicano para que expliquen por qué les dan dinero a este organismo que se dedica a boicotear las actividades del gobierno, aún las actividades de interés y seguridad nacional, como el caso del aeropuerto, que promovieron más de 100 amparos y se han estado nada más moviendo en contra del gobierno actual, que está luchando contra la corrupción. Y es traición a la patria recibir dinero de otro país para atacar a tu propio gobierno. Eso está en investigación y a la espera de que el gobierno norteamericano conteste sobre este tema de la nota diplomática que se les envió. Le agradezco que me haya escuchado, que me haya visto a través de Canal 30. Estamos aquí en Óptica, comentarios más allá de lo evidente, y también en Noti Literal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.